Vayamos avanzando en este módulo 2. Y ahora vamos a tener oportunidad de ver los factores desencadenantes del asma. Si recuerdan, en el módulo 1, conceptualmente el asma la definimos como la interacción entre alteraciones genéticas, determinados polimorfismos, múltiples en ocasiones, más o menos numerosos, con alteraciones medioambientales. Y las alteraciones medioambientales van a ser mayoritariamente los factores desencadenantes en ese genoma que está modificado. Vamos a ver y vamos a insistir en este tema, teniendo en cuenta un bronquio normal, como pueden contemplar en esta diapositiva, que ese bronquio, ante un genoma determinado y determinados factores medioambientales, se inflama y se cierra. Y eso da lugar a una obstrucción del flujo aéreo intrapulmonar, a una limitación del flujo aéreo intrapulmonar, que será la que nos va a dar los signos y síntomas de tos y dificultad respiratoria. El primero y el segundo, a través de la inflamación y de la limitación del flujo aéreo intrapulmonar. Los factores desencadenantes son múltiples: ejercicio físico, alergias, los contaminantes ambientales, etc. Vamos a desplegar poco a poco cada uno de ellos. Los virus. En esta orquesta, el factor desencadenante mayor, el director de esta orquesta, son los virus. Y fundamentalmente entre ellos el más importante es rinovirus. Y el rinovirus es el agente etiológico común del resfriado común, del constipado. Pero si sucede la infección por rinovirus ante un genoma modificado sensible a expresar asma, es cuando tendremos las agudizaciones de asma. Factor desencadenante de asma. Se ven en esta gráfica dos hechos puntuales. En primer lugar, lo que se llama la epidemia escolar. Cuando empiezan las escuelas en los meses de septiembre, octubre, aumentan las agudizaciones de asma porque el factor desencadenante es rinovirus, es el virus circulante más prevalente y es un virus muy asmógeno en ese grupo de población, y como hay mucho contagio porque hay un colectivo de niños que están más en relación unos con otros, tenemos esa epidemia. Pero también la tenemos, el segundo pico, en primavera, que es cuando también rinovirus es un agente circulante. Por lo tanto, atención a rinovirus y agente circulante en determinadas épocas del año, otoño-primavera, como factor desencadenante del asma en aquellos susceptibles de expresar la enfermedad. Los alergenos, la alergia, fundamentalmente los que son del interior, que son los ácaros, y también los del exterior, y dependiendo del área geográfica donde ustedes habiten, verán cómo los desencadenantes de asma, hay más asma, más agudizaciones de asma en unas épocas que en otras. En lo que puede ser húmedo, las zonas húmedas, en todo caso en España la cornisa cantábrica, esto será más importante en el otoño, mientras que en las zonas más secas, donde puede ser en el interior, van a ser más los pólenes, determinados pólenes fundamentalmente en primavera. Pero también están los alergenos ligados a las mascotas. El número de casos de asma durante las 2 últimas décadas en Europa aumenta en adultos con una línea paralela al aumento de mascotas, fundamentalmente gato, que sin duda el gato, el epitelio del gato, el alergeno de la caspa del gato, para que nos entendamos en términos populares, es uno de los mayores enemigos del asma. El ejercicio físico. Habrá ejercicios físicos más asmógenos que otros. Por ejemplo, los que son de pelota pequeña. El tenis es muy poco asmógeno. Sin embargo, otros, como puede ser la bicicleta, son más asmógenos. Recuerden algunos ciclistas muy famosos que eran asmáticos y limiten algunas actividades en los niños con asma a favor de determinados juegos de pelota, y no de otros. No nos olvidemos de los contaminantes ambientales, como puede ser el humo de fábricas, etc. Pero fundamentalmente el humo de combustión de motores. Hay más asma en aquellas viviendas más próximas a vías de comunicación muy densas, autopistas en las que hay muchísimo vehículo. Hay más asma en las viviendas más próximas que en las más alejadas.
y la exposición al humo del tabaco. Esto es una guerra que tiene que estar clara. Ningún niño puede estar en una vivienda donde se haya fumado un pitillo en las últimas 8 horas. Qué duda cabe que todo lo que sea mayor que eso tiene que estar rigurosamente prohibido. Pero no nos olvidemos de otros agentes irritantes del bronquio, como los aerosoles, los productos que tienen olor, etcétera. Y hay, qué duda cabe, otros menores, como las alergias alimentarias, las picaduras de insectos, el reflujo gastroesofágico en alguna medida. Quédense con la idea clara de que virus, alergenos de interior y de exterior, humo de combustión de motores y tabaco son nuestros enemigos, no en potencia, sino nuestros enemigos reales. Y con esto damos por terminada la revisión de los factores desencadenantes en el asma. Muchas gracias.